Hoy les voy a hablar de un aceite milagroso, algo que realmente me ha cambiado la vida para siempre y para bien, y se lo recomiendo prácticamente a todas las personas y mis pacientes que quiero ver bien, y siempre tiene buenos resultados. Lo que pasa es que hay que saber combinarlo con ciertos suplementos, con estímulos específicos, con alimentación específica, pero si sabemos utilizarlo bien, y hoy les voy a contar cómo, el MCT Oil o el TCM puede ser realmente revelador. Entonces, MCT, o en español sería TCM, que es triglicéridos de cadena media. Esto es básicamente un extracto un poco más procesado, en el buen sentido, del aceite de coco. También hay unos de aceite de palma, pero la realidad es que va a ser un ácido graso, es decir, una grasa muy saludable y beneficiosa, sobre todo para potenciar nuestra energía. Y yo sé que cuando hablamos de energía nos metemos en un lugar que ya ustedes conocen, que ya hemos hablado, pero ¿qué pasaría si yo les dijera que la energía nos puede generar, sobre todo, una buena gestión de las emociones, un buen descanso, una buena capacidad para dormir, una buena capacidad cardiovascular, muscular? Es decir, si nosotros podemos llevar nuestra energía para el lado beneficioso, vamos a ser felices y saludables con longevidad sana. Y si no, bueno, todo lo contrario. Entonces, cuando hablamos de energía en el organismo, hablamos básicamente de dos sustratos. Uno tiene que ver con la glucosa, ustedes esto ya lo conocen bastante bien, y después tenemos las cetonas. Y acá tenemos que rápidamente hablar de un auto híbrido. ¿Vieron esos vehículos, esos coches que tienen la capacidad de utilizar combustible o energía eléctrica? Bueno, el organismo es exactamente lo mismo. Puede utilizar la glucosa para todo lo que tiene que ver con acciones rápidas, intensas y precisas, o las cetonas para mejorar sobre todo la longevidad energética y poder tener sobre todo menos intoxicación por radicales libres. Y esto se entiende fácilmente. Es decir, un automóvil que utiliza energía eléctrica no hace ruido ni tampoco genera desechos. Ahora, un automóvil que utiliza el combustible, la gasolina, va a hacer mucho ruido y sobre todo por el caño de escape va a liberar humo. Ese humo tóxico es exactamente la misma analogía que ocurre en nuestro cuerpo con los radicales libres, sobre todo de la glucosa, que si bien es un gran sustrato energético muy preciado para nosotros, actualmente, y por la calidad de los productos refinados que estamos consumiendo, se ha vuelto muy tóxico, porque sobre todo la hormona que se dedica a gestionar la glucosa, que sería la insulina, es obviamente muy útil, pero también es proinflamatoria. Si nosotros podemos empezar a cambiar, ¿no? A hacer el switch metabólico de glucosa a cetonas, vamos a ser mucho más sanos y limpios a nivel metabólico. ¿Y cómo hacemos esto? Y acá es donde aparece milagrosamente el MCT, o como les decía, TCM, triglicéridos de cadena media, un aceite que se puede comparar perfectamente al aceite de coco, pero que va a estar mucho más potenciado, mucho más concentrado, y tiene que ver con algunas cadenas medias de unos ácidos grasos, de unas grasas saludables, y la grasa en el organismo es sinónimo de energía. No estoy hablando de grasas transgénicas que nos hacen daño. Estoy hablando de grasas saludables, naturales, que, potenciado, y ahora les explico cómo, vamos a tener infinitos beneficios. Y lo primero que les quiero contar es mi experiencia. Yo, cuando comencé con el MCT Oil o TCM, realmente no lo podía creer. Era otra persona, podía pensar, tenía más claridad mental, podía descansar mejor, dormía de corrido, y además tanto el anillo como el reloj, que me traquean, ¿no? Me siguen, me hacen un análisis sobre todo del sueño, me decían que estaba durmiendo mucho mejor, pero al mismo tiempo tenía más energía cuando iba al gimnasio, me sentía un poco más estructurado a nivel muscular, tenía mejor flexibilidad, tenía más energía. La realidad es que el MCT me cambió la vida y comencé a recetarlo, a indicarlo, a recomendarlo para mis pacientes o hasta incluso a mis alumnos, y todos tienen buenos resultados, salvo algunas cuestiones que hay que tener cuidado, que ahora les voy a contar por qué a nivel, a veces, digestivo, puede generar un poquito de disconfort, pero generalmente no ocurre. Generalmente tenemos una buena tolerancia y una buena gestión del MCT y andamos muy bien. Por eso, ¿cuál es el objetivo? Lo primero que tenemos que saber, lo primero que tenemos que pensar es cuál es el objetivo último que estamos buscando cuando tomamos algún suplemento. Yo entiendo, acepto, y es obvio que por la mala alimentación que llevamos y además por la baja o mala calidad de los nutrientes que tienen hoy en día
todo lo que comemos, por más que sea saludable, ya los suelos están desabastecidos de nutrientes y oligoelementos. Entonces, la realidad es que hoy en día tenemos que aceptar que para ser saludables vamos a necesitar indefectiblemente la suplementación. Y acá es donde el MCT Oil entra perfecto, porque sobre todo nos va a dar energía cetogénica directa y sobre todo al cerebro. Y acá es donde me encuentro muchas veces con una clásica situación, con personas, sobre todo con personas que tienen mucho estrés persistente o crónico, porque nosotros perfectamente estamos capacitados para mejorar y ser más resilientes a partir de un evento estresante, pero si el estrés se prolonga en el tiempo, ya no es fisiológico, ya se vuelve patológico y nos empieza a quitar neuronas, nos empieza a quitar mitocondrias, que son las unidades de energía de las células, y al mismo tiempo empezamos a deprimirnos. Y cuando querramos utilizar el MCT Oil o el TCM para mejorar la energía cognitiva, lo tenemos que saber combinar muy bien. Pero también, más allá de cómo lo vamos a combinar con suplementos y alimentos, no podemos no estar al tanto de las situaciones diarias. A lo que voy es lo siguiente: no podemos pensar que con un suplemento o haciendo alguna combinación con algún alimento vamos a cambiar o vamos a mejorar una situación patológica que nos viene persiguiendo todos los días. Tenemos que cambiar todo el entorno. Por eso, si nosotros vamos a pensar en cambiar, tenemos que también hacer deporte, es decir, tenemos que dejar el sedentarismo atrás y lanzarnos hacia el ejercicio, la actividad deportiva mínimamente. Tenemos que tener contacto con la naturaleza, sobre todo con el sol, con la tierra, con el pasto. Tenemos necesariamente que acostarnos a dormir a una hora razonable de la noche. No podemos dormir durante el día, ni tampoco estar hasta las 3 de la mañana despiertos. Tenemos que aprender que siempre, cuando querramos hacer una intervención en salud, tiene que estar acompañado de buenos y correctos hábitos, porque si no, vamos a estar tirando a la basura tanto el tiempo como el dinero. Entonces, ¿cómo vamos a tener que combinar el MCT Oil o el TCM, estos triglicéridos de cadena media, para poder, por ejemplo, mejorar nuestra concentración y nuestra lucidez mental? Bueno, lo podemos hacer con café. El café es muy saludable, no le tengan miedo al café. Es algo que venimos consumiendo hace muchos años, miles de años, y salvo que tengan alguna intolerancia, nos va a servir mucho. Obviamente no podemos tomar café después de las 6 o 7 de la tarde, porque esto nos va a cortar el ciclo de sueño, pero sí, por ejemplo, sobre todo por la mañana y en ayunas, y es importante la aclaración, en ayunas, con una cucharadita de té de MCT Oil, nos va a dar mucha energía. ¿Y por qué necesito hacer la aclaración de en ayunas? Cuando nosotros queremos romper el ayuno, no tenemos mejor chance que hacerlo con una alimentación cetogénica. No hay mejor intervención en salud que darle al cuerpo energía limpia para comenzar el día. Por lo cual, el café con MCT va perfecto. No lo pueden acompañar con una tostada de pan común, con harina blanca, poniéndole mermelada arriba, porque esto va a ser como una contraorden y se va a ensuciar todo. Esto sería como acelerar con el combustible y la energía eléctrica en el auto híbrido que les contaba antes. No lo pueden hacer porque si no van a estar gastando más energía de lo que están ahorrando. Lo tienen que acompañar con huevo, con palta o aguacate, con a lo mejor sí una tostada de pan de trigo sarraceno o harina de almendras, en un pan de masa madre, con manteca ghee o manteca clarificada. Todo esto va a potenciar la energía y nos va a dar mucha lucidez mental. Nos va a ayudar muchísimo a tener más energía sana y limpia. Esto es muy útil, por ejemplo, para las personas que se levantan cansadas, les cuesta comenzar el día, sienten que hasta que no toman café no pueden despertarse, pero también, y sobre todo, si les pasa lo contrario, y es que llega la noche y no pueden dormirse, o sobre todo no pueden parar de pensar, ¿no? Estas personas rumiantes que todo el tiempo mastican pensamientos y esto los mantiene despiertos y no logran conciliar el sueño correctamente, lo pueden combinar pero tranquilamente, y lo hago yo, con la ashwagandha. Yo les hice un video de la ashwagandha, se los dejo por acá arriba para que vean los beneficios que tiene la ashwagandha en la gestión del estrés. En combinación junto con el MCT Oil va perfecto. Obviamente no con café, sí con agua, un medio vaso de agua,
la cucharadita. Yo le digo una cucharadita de té, pero la realidad es que hoy en día yo, por ejemplo, al café le pongo 2 cucharas de postre. Yo lo hago bien pesado y me hace muy bien. Ahora, si el problema no es conciliar el sueño, sino mantenerlo, es decir, no pueden mantener el sueño porque se despiertan, tienen lo que se llama sueño entrecortado, esto lo pueden acompañar con melatonina y GABA. Y acá es donde tengo que hacer una gran aclaración. Hay algunos suplementos que se llaman liposolubles, es decir, que se llevan mucho mejor con la grasa que con el agua. Es decir, no son hidrosolubles. Por ejemplo, la vitamina D. La vitamina D la pueden acompañar con MCT Oil. Pero lo que tiene que ver con la melatonina y con el GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio para poder descansar mejor, les conviene utilizarlo con agua. Pero así todo, en combinación con MCT, va a tener excelentes resultados. Es decir, pueden tomarlo todo junto, hasta incluso junto con la ashwagandha, y van a mejorar la entrada al sueño, el descanso y sobre todo se van a levantar mucho más reparados, literalmente. Dentro de lo que tiene que ver con los suplementos liposolubles que les contaba, que se llevan mejor con las grasas, es decir, con el TCM, podemos utilizar los omega 3. Todo el mundo conoce los ácidos grasos omega 3, sobre todo el EPA y el DHA, que nos van a dar no solamente energía, sino también una correcta gestión de la inflamación y la regeneración hepática, que prácticamente van de la mano, y esto lo que va a hacer es que podemos gestionar mejor, quizá si tenemos un dolor resistente, un dolor complejo, un dolor persistente como puede ser la fibromialgia, y al mismo tiempo, si esto se pudiera quizá, combinar con alguna patología más cognitiva como puede ser la depresión, el Alzheimer, el Parkinson, tengo una buena noticia. El MCT Oil va perfecto porque justamente uno de los grandes problemas que tiene tanto el Parkinson como el Alzheimer o cualquier patología neurológica es que es un apelmazamiento, sería como una caramelización de las neuronas en el cerebro. Entonces, en ese orden de cosas, el TCM nos va a ayudar muchísimo a mejorar esta configuración y nos va a desinflamar el cerebro literalmente. Pruébenlo, les va a servir muchísimo. Y en el orden que tiene que ver junto con los dolores, también podemos utilizarlo con la cúrcuma. ¿Vieron eso que ustedes ya conocen? La cúrcuma, la curcumina, en combinación con la pimienta negra para potenciar su acción. Pero en este caso vamos a utilizar la cúrcuma liposomada y la vamos a tomar con MCT Oil en un poquito de agua y esto se va a potenciar muchísimo junto con, por ejemplo, el ácido graso omega 3 para poder mejorar la gestión de todos los dolores y la correcta inflamación y resolución, por ejemplo, de artrosis. En ese orden de cosas y siguiendo por la línea articular, podemos utilizarlo junto con colágeno. El colágeno va a hacer que se reestructure mejor todo, hueso, cartílago, músculo, la piel, el pelo, y en combinación con el MCT y todo lo que les conté antes, también se van a potenciar. Distinto sería si queremos utilizarlo para la correcta digestión. Muchas veces utilizamos el magnesio. Ahora, ¿qué magnesio se lleva bien con el aceite MCT? A mí me gusta sobre todo el glicinato de magnesio. He probado todos los tipos posibles de magnesio con MCT y el que, por ejemplo, a mí mejor me hizo es el glicinato de magnesio en 300, 400 miligramos sin ningún problema. Lo podemos tomar junto con la comida y esto nos va a ayudar muchísimo con la digestión y sobre todo la gestión muscular. Entonces ya si vamos para el lado de los músculos y queremos sobre todo potenciar ya sea la relajación muscular o la musculación que podamos hacer en algún deporte o en el gimnasio, tenemos que combinarlo sobre todo con correcta alimentación proteica, cetogénica, adecuada. No podemos estar comiendo todo el día, pero también y sobre todo lo podemos combinar ya sea con el magnesio que les conté recién o con la creatina. Al mismo tiempo, si queremos mejorar lo que tiene que ver con la función muscular y cognitiva, porque sentimos que vamos al gimnasio y no tenemos fuerza y nos sentimos todo el tiempo cansados y nos dicen que es por mucho estrés y necesitamos energía muscular y cognitiva, lo pueden combinar con la coenzima Q10. La CoQ10 en combinación con el MCT es imparable. Lo tomo yo. Todo lo que les estoy contando lo pruebo, lo he probado o lo estoy tomando yo. Entonces, háganlo siempre de manera coherente, consciente. Si puede ser supervisados por un profesional de la salud que esté actualizado, mejor. Pero no hagan todo junto. Elijan un aspecto de su vida que quieran mejorar y apunten a eso. Mejoren eso y después pasen a lo otro. Pero si van a querer hacer todo junto para poder mejorar absolutamente todos los aspectos de su vida y sin tener en cuenta, como les comentaba, la alimentación, el ejercicio, el descanso y el contacto con la naturaleza, no va a funcionar. Me dejan por favor en los comentarios si todo lo que les conté les sirvió y cómo lo implementaron.
Nos vemos la próxima. Que esté muy bien. Chao.